Saludos, mi nombre es Nancy Mariel y en conjunto con mi compañero Mateo Gamarra le vamos a estar hablando acerca del tema, el desarrollo de la conciencia moral, del cual Lawrence Kohlberg propone una teoría. Un poquito de Lawrence Kohlberg: él fue educador, psicólogo y fue filósofo norteamericano. En base a esta teoría que elaboró, él obtuvo lo que es su doctorado en filosofía. Bueno, esta teoría la basó en estudios de Piaget, el cual dice que a través de la evolución o el desarrollo de las personas se producen cambios y asimismo evoluciona su pensamiento, o sea que va a cambiar su manera en que percibe las cosas en cuanto a lo que es correcto o no. Su moral va a ser diferente. Para mí el punto de la moral puede cambiar cuando se produce algún cambio o choque entre lo que se es correcto para uno, los principios que uno tiene, los valores, por más bien decirlo así, y lo que es una cierta situación. O sea, una situación determinada en la que uno se vea como entre la espada y la pared, ¿no? Que tú tengas que elegir entre lo que ya tú tienes, valores, los valores que ya tú tienes, y la situación determinada que supone algún conflicto. En la teoría propuesta con Kohlberg ha servido para el entendimiento de la conformación de procesos de razonamiento moral. En base a esto, Kohlberg, para determinar su teoría, propuso un test en el cual él evalúa a un grupo determinado de personas, varones, cabe destacar que eran varones, y los encuesta en cuanto a sus criterios acerca de determinadas situaciones, dilemas, digámoslo así, entre los cuales destaca el dilema de Hayes, que trata de un hombre llamado Hayes, cuya esposa de este estaba enferma, necesitaba un medicamento, el cual un farmacéutico de la ciudad lo tenía, que le podía salvar la vida. Y bueno, pasa que este medicamento era súper caro y este hombre Hayes le propuso que se lo vendiera a un precio un poco más barato, más accesible para él, porque él no tenía dinero, tenía poquito, o sea, no llegaba ni siquiera al 10% de la cantidad requerida. Entonces, a lo que el farmacéutico se negó rotundamente. El Hayes trató de buscar préstamos y no encontró. Y en base a esto, Hayes forzó el almacén y trató de robarse el medicamento. Entonces, la pregunta que surge de aquí es que si estuvo bien esta acción de que hizo este hombre, Hayes. Y seguía con la pregunta de por qué estuvo bien o mal esta acción. Y en base a respuestas acumuladas de las distintas personas encuestadas, Hayes formó su dichosa teoría. Kohlberg. Según Kohlberg, las etapas son las mismas para todos los seres humanos, por lo que no ibas con esto del relativismo moral. Y según él, todos tenemos unos ciertos patrones generales de desarrollo moral. Esto lo basaba en tres premisas. La primera era que las etapas implican una secuencia invariable. La segunda, que las etapas definen todos estructurados modos totales de pensar, no actitudes hacia ciertas circunstancias. Y la tercera es que el concepto de etapa implica una universalidad de la secuencia bajo condiciones culturales diferentes.
Lo que quiere decir Hayes es que con todo esto, es que independientemente de que tengamos costumbres culturales diferentes, podemos llegar a consolidar un mismo, una misma razón, ¿no? Un mismo razonamiento. Las 6 etapas y la asunción de un papel. El rale tacking o la asunción de un papel vendría siendo como yo establecer o seguir un principio, aun si estuviera estando en la situación de la mujer enferma o la de farmacéutico, no cambiar este criterio o norma que tengo, ¿no? No cambia el criterio o el principio que tú tienes, independientemente de cuál posición tú ocupes en este contexto. Bueno, Colbert en su teoría establece niveles de conciencia o de juicio moral, y en cada uno de ellos establece 2 estadios o etapas. El primer nivel es el nivel preconvencional, y aquí el sujeto no toma en cuenta la sociedad ni entiende sus convicciones. Es por esto que se le llama preconvencional. Aquí entran el primer y el segundo estadio. En el primer estadio es propio de los niños de 6 a 8 años, más o menos, y aquí los niños siguen prácticamente patrones. Y, por ejemplo, su mamá, y en estos 2 estadios tienen como característica principal que el sujeto actúa en base a, o rige su juicio moral, vamos a decir, en base a lo que es bueno o malo, que vendría siendo lo que genera un castigo, lo malo, y lo que genera una recompensa, lo bueno. En el nivel convencional, aquí el sujeto respeta e identifica las normas de su sociedad. Este vendría siendo algo propio de los adolescentes, más o menos. El tercer y cuarto estadio vienen siendo como el sujeto trata de buscar la aceptación del grupo, de su grupo al que pertenece, y es por esto que sigue las normas impuestas por él mismo. En base a esto va a juzgar si las acciones son buenas, son correctas o no. El nivel postconvencional se refiere a un nivel superior, o sea, superior a todo lo ya antes dicho. Y es aquí donde el sujeto juzga las normas de su sociedad viendo desde su perspectiva, y esta perspectiva tiene la característica de ser universal. Aquí entra en el quinto y el sexto estadio. El quinto estadio sigue los principios, pero, o sea, los principios y, por supuesto, los principios universales, pero también reconoce que no son cosas que no puedan ser cambiantes, por lo que puede juzgar ciertas acciones a lo que él piensa. En el sexto estadio, el sujeto tiene un poco más de autonomía y basa sus principios en normas universales y también moral base en respeto hacia las normas naturales, las leyes naturales, y lo que todavía encierra lo que es los derechos humanos. En base a la teoría de Colbert, la feminista Carol Gilligan, realiza una crítica en su artículo que llamó El desarrollo moral de la adolescencia tardía y la edad adulta. En este sostiene que la teoría de Colbert es válida, pero solo para ciertos aspectos, que todavía le falta ser completada, y se basa en observaciones de Freud que distinguen la orientación ética de la justicia y los derechos y la orientación ética del cuidado y la responsabilidad, que le permite explicar más o menos el desarrollo moral de las habilidades cognitivas que evidencia la mujer. Gilligan se basa
en que tanto como en observaciones de Freud como en cosas que, según Gilligan, Colbert no toma en cuenta al hacer su teoría, que son aspectos propios de las féminas, ¿no? Eh, Cuando esto fue realizado, el test a mujeres, las mujeres obtuvieron muy bajos puntos, a lo que Colbert explica que esta perspectiva de bajas etapas en las mujeres se tienen porque las mujeres actúan en base al contexto y, o sea, se desarrollan su vida en un contexto como lo es su hogar. Que si, por ejemplo, pasaran a contextos masculinos, como lo es la sociedad en general, su perspectiva cambiaría. Sin embargo, Gilligan dice que no tienen que cambiar porque hay aspectos propios de los femeninos, así como de los masculinos. Para los masculinos se debería poner el formalismo y para los femeninos se debería poner lo que es el contextualismo. Y es por esto que Gilligan propone lo que es el consecuencialismo postconvencional y el formalismo postconvencional, lo que significa que no sería un desarrollo inferior de la moral, sino un enfoque un tanto diferente, poniendo así como al descubierto las deficiencias del universalismo que tienen las etapas que propone Colbert. Bueno, a continuación mi compañero Mateo va a seguir explicándole un poquito más acerca de esto y de la ética del... El artículo de Medina Vicent, La ética del cuidado, y Carol Gilligan aborda el debate feminista surgido a partir de la teoría del desarrollo moral humano de Colbert, ya que dicho debate conforma uno de los ejes centrales de la crítica feminista contemporánea a la teoría moral universalista. Gilligan se focaliza en la investigación que Colbert realiza entre 1950 y 1970 sobre el razonamiento moral al grupo de niños varones cuyo objetivo fue desentrañar las bases de la moralidad humana, definiendo las estructuras mentales del razonamiento lógico y moral compartidas por los seres humanos. Colbert, que parte de la concepción piagetiana de la existencia de 4 etapas de desarrollo cognitivo en los niños, centrándose en la construcción de estructuras universales de conocimiento para alcanzar el desarrollo moral, define una serie de dilemas que presenta el grupo en un estudio durante 20 años. En estos dilemas, el protagonista, ante una disyuntiva, debía tomar una decisión difícil y escoger entre dos valores conflictivos e igualmente valiosos, donde lo importante no se encuentra en la respuesta final, sino en las razones que llevan a la persona a esta decisión. Sin embargo, se critica que los dilemas no constituyen problemas morales de interés universal, sino que responden a una época y contexto determinado, por lo que la evolución de las sociedades pierde su dimensión conflictiva. La pregunta que surge considerando a las personas que participaron del estudio es si las estructuras de razonamiento varían de acuerdo a la etnia, género o nación. De aquí, Medina Vicent sostiene que Gilligan realiza una crítica feminista que supone un aporte esencial para el desarrollo de la filosofía feminista. Gilligan se basa en demostrar que los estudios de Colbert son aplicables para señalar un aspecto de la orientación moral centrado en la justicia y los derechos, sin tomar en cuenta cuestiones y circunstancias particulares y las relaciones de los otros, poniendo la ética del cuidado. Al poner en práctica el test de Colbert en sus propias investigaciones, Gilligan notó que las mujeres no llegaban a los niveles morales más altos como el estudio de referencia con hombres. En primera instancia, Colbert lo interpretó como la incapacidad de la mujer para emitir juicios morales superiores, una inmadurez moral.
debido al ámbito social en que se desarrolla, referido al espacio privado doméstico. Sin embargo, Gilligan atribuye estos resultados a que el estudio no tiene en cuenta las estructuras sociales de exclusión sexo-género, ni el hecho de que las experiencias concretas de los sujetos condicionan los modos que tienen de desarrollar sus razonamientos morales. En este caso, las mujeres, quienes viven en una realidad social organizada en base a un sistema con dominación patriarcal en el que un grupo, los hombres, detenta el poder sobre otro, las mujeres. Es decir, la opción que una persona ocupa en el mundo determina su modo de desarrollar la moral. No existe un modo único de entender la moralidad, sino que las experiencias vividas marcan diferentes modos de desarrollarla. Puede existir más de una forma de moralidad y de madurez moral correcta, y estas diferencias deben ser incluidas y respetadas. De esta manera, la persona define sus reglas de acuerdo con principios universales de justicia, pero evaluando la acción en función de los derechos y valores de cada uno, según las propias experiencias. Gilligan pone en entredicho la justicia universalista contemporánea, basada en un modelo de ciudadanía construido a través de lo común, y dejando de lado las diferencias que prioriza una moralidad sobre otra y a un grupo humano sobre otro. Destaca que las acciones de los individuos suponen pilares para la definición de principios morales, basados en el respeto, el amor y la reciprocidad. Y que la forma en que las mujeres defienden su perspectiva moral a partir de sus vivencias en el ámbito del cuidado es una señal de madurez en el juicio que entiende el mundo como un ser situado dentro de una red de conexiones, relaciones y no como algo aislado. Con el surgir del Estado moderno, el espacio es dividido en dos partes, lo público y lo privado, marcando estos la posición de los géneros en sociedad. Los hombres y las mujeres perciben el mundo de manera según en qué esfera se desarrollen, aunque lo normal es que las mujeres se desarrollen en lo privado y los hombres en lo público. Gilligan nos pone la ética del cuidado como otra concepción para conseguir una sociedad ética. Esta se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en las que nos sentimos inmersos y de donde surge un reconocimiento de responsabilidad hacia otros. Gilligan, en su trabajo, nos muestra que la dicotomía público-privado nos condiciona tanto en cómo percibimos el mundo y nuestro modo de desarrollar los razonamientos morales. Esto hace referencia a cómo tratamos a los demás. Resalta en su escrito por qué es necesario incorporar la opinión de las mujeres en el seno de las teorías morales universalistas. Según la justicia, éstas deberían de estar presentes, si no les estarían privatizando de esta experiencia. Gilligan, con una opinión en contra a la de Habermas, nos dice que las cuestiones de la vida buena no se deben reconocer como cuestiones privadas, sino como parte de la moralidad humana. El trabajo de esta feminista puso en jaque la premisa de que el modelo de Kolb era aplicable universalmente, mostrando que éste no era objetivo por la presencia de limitaciones dadas por su origen cultural, occidental, ideológicamente libre.